When you need to build up your team to handle the growing chaos at work, use Indeed Sponsored Jobs. It gives your job post the boost it needs to be seen and helps reach people with the right skills, certifications, and more. Spend less time searching and more time actually interviewing candidates who check all your boxes. Listeners of this show will get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Need a hiring hero? This is a job for Indeed Sponsored Jobs. Dicen que es fácil agradecer cuando todo va bien, pero ¿qué pasa cuando no tienes nada? Cuando la vida te quita una y otra vez, y el silencio parece ser la única respuesta. Miguel lo sabía. No tenía riquezas ni certezas, pero tenía algo que muchos habían perdido: fe. Cada día, antes de recibir algo, agradecía por todo. Nadie entendía por qué, hasta que un día, cuando la esperanza parecía agotarse, su gratitud provocó un milagro que nadie esperaba. Había una vez un hombre llamado Miguel. Vivía en un pequeño pueblo rodeado de montañas y ríos tranquilos. Miguel caminaba despacio, no por falta de prisa, sino porque había aprendido a ver las hojas que caen, el brillo del agua, el saludo de los niños. Trabajaba de lo que hubiera. Arreglaba cercas, cargaba leña, ayudaba a descargar sacos en el mercado. Sus manos estaban agrietadas y su camisa casi siempre tenía polvo, pero sus ojos llevaban una luz que no nace del bolsillo, sino del alma. Cuando alguien le preguntaba cómo se mantenía en paz, él sonreía y respondía como quien comparte un secreto: empiezo cada día diciendo gracias. El pueblo lo quería, aunque no siempre lo entendía. Algunos, al verlo agradecer en voz baja antes de comer, murmuraban que era un iluso. Otros deseaban en secreto tener su calma, porque a veces el silencio pesa, a veces la mesa está vacía, a veces la moneda no alcanza y el corazón se encoge. Sin embargo, Miguel se detenía, respiraba hondo y decía: gracias por lo que aún no llega, porque ya viene en camino. Esa frase se volvió su pan de cada día. No se trataba de negar la realidad. Miguel sentía el cansancio como otros, también contaba las monedas y hacía cuentas que no cerraban. Pero había decidido no discutir con la vida, sino caminar con ella. Por eso, antes de pedir, agradecía. Antes de quejarse, agradecía. Antes de entender, agradecía. Y esa costumbre tan pequeña empezó a volverlo distinto. No porque todo le saliera bien, sino porque nada le quitaba la esperanza. En las tardes, cuando el sol caía sobre los techos y los pájaros buscaban ramas para dormir, Miguel se sentaba en una banca junto al río. Cerraba los ojos, escuchaba el murmullo del agua y dejaba que el corazón hablara bajito. A veces decía en voz alta: gracias por lo que sostienes sin que yo lo vea. Gracias por lo que apartas sin que yo lo sepa. Gracias por lo que llegará cuando sea su tiempo. Los que pasaban cerca lo oían y, sin querer, caminaban lento. Una noche de viento, las luces del pueblo parpadearon y se apagaron. Las casas quedaron oscuras y la incertidumbre tocó las ventanas. Miguel encendió una vela. La llama iluminó su rostro cansado y, como siempre, volvió a agradecer. No porque la oscuridad fuera buena, sino porque sabía que la luz regresaría. En ese gesto simple se escondía su fuerza. El rumor de su gratitud se fue esparciendo como el aroma del pan por la mañana. Un joven se acercó un día y le preguntó: ¿por qué das gracias si casi no tienes nada? Miguel lo miró con ternura y respondió: porque lo poco que tengo respira conmigo, y porque cada día, aunque no lo veas, trae una promesa. El joven no supo qué decir. Solo sintió, por un instante, que el pecho se alivianaba. Desde entonces, algunos comenzaron a imitarlo en secreto. Antes de abrir la puerta, decían gracias. Antes de dormir, decían gracias. Antes de reclamar, decían gracias. Y el pueblo empezó a cambiar, no por magia, sino por intención. Porque la gratitud no llena bolsillos, pero ensancha el alma. Y cuando el alma se ensancha, la vida encuentra espacio para obrar. Miguel no lo sabía,
Pero su manera de agradecer estaba a punto de ser probada como nunca. Una prueba grande, de esas que doblan las rodillas y hacen temblar la voz. Lo que ocurriera después no solo marcaría su historia, también enseñaría a todo el pueblo que hay palabras que, cuando se pronuncian con fe, abren puertas que parecían de piedra. El invierno llegó más temprano aquel año. El viento bajaba desde las montañas con un silbido que parecía lamento, y las nubes cubrían el cielo como una manta gris. Las cosechas no dieron fruto, el río empezó a secarse y el mercado se quedó casi vacío. El pueblo entero vivía con lo justo, y entre ellos, Miguel. Su trabajo se hizo escaso. Los patrones ya no pedían ayuda. Los caminos se volvían barro y los días más largos. Aún así, cada mañana salía de casa, miraba el horizonte y decía con voz suave: «Gracias por lo que vendrá, aunque hoy no lo vea». Sus vecinos lo observaban desde las puertas, algunos con respeto, otros con burla. «¿Gracias por qué?», murmuraban. «¿Por tener las manos vacías?». Pero Miguel no respondía. Sonreía, se ponía su viejo abrigo y caminaba hacia donde hubiera trabajo. Pasaban los días y la escasez crecía. Una tarde, mientras ayudaba a un anciano a reparar el techo, una tabla se soltó. Miguel cayó y su pierna se torció con un crujido que heló el aire. No podía caminar. El dolor era intenso y la impotencia lo atravesó como cuchillo. El anciano corrió a auxiliarlo, pero él solo murmuró entre jadeos: «Gracias, incluso por esto». Esa noche, postrado en su cama de madera, el frío entraba por las rendijas y el hambre se mezclaba con el silencio. Afuera, el viento golpeaba las ventanas. Por primera vez, una sombra de duda tocó su mente. ¿Y si esta vez la fe no basta? ¿Y si agradecer no cambia nada? El pensamiento lo dolió más que la herida. Pero al amanecer, cuando los primeros rayos del sol se filtraron por la ventana, Miguel abrió los ojos. Sus labios, temblorosos, volvieron a moverse. «Gracias por el nuevo día, aunque duela». Los días siguientes fueron los más difíciles. No podía trabajar ni caminar. Vivía de lo poco que los vecinos le llevaban, y aún así, cada vez que alguien entraba, él los recibía con una sonrisa y decía: «Gracias por venir. Gracias por traer lo que no esperé». Una mujer del pueblo, cansada de verlo sufrir, explotó una tarde: «Basta, Miguel. ¿De qué te sirve tanta gratitud? Mira tu pierna, mira tu casa. Dios no te escucha». Miguel la miró con serenidad y sin elevar la voz respondió: «Quizá no me dé lo que quiero, pero nunca me ha quitado lo que necesito: esperanza». Ella se marchó en silencio, y esas palabras, aunque simples, se quedaron flotando en el aire como una semilla invisible. Esa misma noche, una tormenta azotó el valle. El río, que llevaba semanas quieto, creció de golpe. El agua se llevó huertos, animales, cercas, incluso algunas casas. El pueblo despertó entre gritos y miedo. Miguel, desde su ventana, miró el cielo ennegrecido y dijo lo mismo de siempre: «Gracias por protegernos, incluso en medio del caos». El amanecer siguiente fue devastador. Varias familias lo habían perdido todo. El silencio del pueblo era un lamento colectivo. Pero entre tanto dolor, algo extraño sucedió. Las casas más antiguas, las que Miguel había ayudado a reforzar meses atrás, seguían en pie, y los vecinos empezaron a recordarlo. Él había insistido en colocar maderas extra, en apuntalar techos, en asegurar puertas. Nadie lo entendió entonces, pero ahora esas pequeñas acciones habían salvado vidas. Y aunque Miguel no podía salir de su cama, los niños del pueblo llegaron a su ventana con flores y pan. Le decían: «Gracias por lo que hiciste, gracias por cuidarnos sin saberlo». Él los escuchaba y sonreía con lágrimas en los ojos. «No me den las gracias a mí», decía, «denlas al cielo». Yo solo seguí la voz que me enseñó a agradecer antes de recibir.
El pueblo empezaba a verlo distinto, ya no como al loco que hablaba con Dios, sino como al hombre cuya fe había protegido a todos. Pero lo que aún nadie sabía era que el verdadero milagro todavía no había ocurrido. Los días pasaron lentos después de la tormenta. El pueblo intentaba levantarse, recoger lo poco que quedaba y seguir adelante. Pero Miguel seguía postrado, con la pierna envuelta en telas y el cuerpo cansado. Desde su ventana veía a la gente pasar, cargando maderas, cubetas, esperanzas rotas. Muchos se detenían a saludarlo, otros solo miraban y pensaban en silencio. ¿Cómo puede seguir dando gracias? Miguel había perdido el trabajo, la fuerza y casi todo lo material. Sin embargo, su voz cada mañana seguía diciendo lo mismo. Gracias por un nuevo intento, gracias por lo que aún no entiendo. Algunos empezaron a imitarlo sin querer. Al pasar frente a su casa, murmuraban un gracias, pequeño, tímido, como quien teme ser escuchado por el cielo. Y poco a poco, la costumbre de Miguel empezó a contagiar a todo el pueblo. Los niños llevaban agua, las mujeres tejían mantas para los que perdieron todo. Los hombres compartían el pan sin preguntar quién podía pagarlo. Había dolor, sí, pero también un extraño aire de paz. Era como si una corriente invisible uniera a todos. Y esa corriente nacía de la fe silenciosa de un solo hombre. Mientras escuchas estas palabras, me pregunto, ¿desde qué lugar del mundo estás viendo esta historia? Me encanta leerte en los comentarios y sentir que, aunque estemos lejos, compartimos el mismo idioma, el de la fe y la gratitud. Una tarde, mientras el sol se escondía tras las montañas, Miguel miró al cielo y susurró: «Gracias por darme un propósito incluso desde la cama. Si mis pasos no sirven, que sirvan mis palabras». Entonces empezó a escribir en trozos de papel que los niños le llevaban. Pequeñas frases de esperanza. Agradece por lo que no tienes aún, porque ya se está preparando. Cuando creas que Dios guarda silencio, tal vez está trabajando en algo más grande. Los niños las copiaban y las dejaban en las puertas del pueblo, y pronto esas notas se volvieron parte del día a día. Nadie sabía quién las escribía, pero todos las esperaban. Un hombre que había perdido su tienda leyó una de esas frases una mañana y dijo: «No sé quién escribe esto, pero hoy siento que puedo volver a empezar». El rumor llegó hasta la iglesia, y el anciano párroco visitó a Miguel. Al verlo, le tomó la mano y dijo: «Tu gratitud ha encendido más fe que mis sermones». Miguel bajó la mirada y respondió: «No soy yo, Padre, es Él que escribe con nuestras heridas». Las semanas siguieron su curso. La pierna de Miguel sanaba despacio, pero su espíritu se volvía más fuerte. Ya no hablaba solo de gratitud, sino de esperanza. Y la gente, que antes lo compadecía, ahora lo buscaba. Lo escuchaban hablar desde la ventana, con esa voz calmada que parecía un abrazo. Una tarde de lluvia suave, mientras la neblina cubría el valle, un grupo de jóvenes lo visitó. Uno de ellos le preguntó: «¿Y si el milagro nunca llega, Miguel?». Él sonrió y contestó con dulzura: «Hijo, el milagro no siempre es algo que aparece. A veces es algo que despierta dentro de ti». Los muchachos se quedaron en silencio. Uno de ellos lloró sin saber por qué. Sentía que esas palabras le curaban algo que ni él sabía que dolía. Y justo cuando el pueblo empezaba a recuperar la calma, llegó la noticia que volvió a moverlo todo. Una nueva tormenta se acercaba, más fuerte que la anterior. Las nubes negras cubrían el cielo y el miedo volvió a las casas. Pero esta vez algo era diferente. Nadie corrió a esconderse. Nadie maldijo al cielo. Desde las ventanas se oía una sola palabra repetirse como canto: «Gracias». El pueblo entero, guiado por el ejemplo de un hombre que no podía caminar, decidió agradecer antes de que la tormenta llegara. Y mientras el viento rugía, las voces de todos se mezclaron con el sonido de la lluvia.
Era como si cada gracias fuera una semilla lanzada al cielo. Miguel, en su cama, escuchaba aquel coro y cerró los ojos. En su rostro había lágrimas, pero también una sonrisa. Murmuró despacio: «Gracias, Señor, porque ya estás aquí». Y aunque nadie lo sabía todavía, esa noche el cielo estaba a punto de responder de una manera que ninguno olvidaría jamás. La tormenta cayó sobre el valle como si el cielo se hubiera roto en 1000 pedazos. El viento rugía con fuerza, la lluvia golpeaba los techos y los relámpagos iluminaban las montañas como si fueran heridas abiertas. Pero, a diferencia de la primera vez, el miedo no reinaba. El pueblo entero, aunque temblaba, repetía la palabra que había aprendido de Miguel: «Gracias». Dentro de su pequeña casa, Miguel sentía el temblor de la tierra bajo sus pies. El agua se filtraba por el techo y su vela parpadeaba. Su pierna aún dolía, pero su corazón estaba en calma. Cerró los ojos y mientras el trueno retumbaba, sus labios se movieron una vez más. Gracias por protegernos, incluso cuando parece que no lo haces. Gracias por lo que viene, aunque aún no lo vea. De repente, un rayo cayó sobre el viejo árbol junto al río. El estruendo fue tan fuerte que hizo temblar las ventanas. El agua del río comenzó a desbordarse y todos pensaron que el pueblo se perdería. Las madres abrazaron a sus hijos. Los hombres corrían con antorchas intentando desviar el cauce. Pero en medio del caos, alguien gritó: «El árbol cayó sobre el puente está bloqueando el agua». Nadie lo entendió al principio, pero cuando la lluvia empezó a disminuir, se dieron cuenta. El árbol, al caer, había desviado el curso del río. El agua, en lugar de inundar las casas, se desvió hacia un terreno baldío. El pueblo se salvó. Cuando amaneció, las montañas respiraban niebla y los rayos del sol pintaban de oro los tejados. Los vecinos salieron poco a poco. El daño era menor, apenas ramas rotas y barro. Y en el centro de todo, aquel enorme árbol caído formaba una barrera natural. Si no hubiera caído exactamente en ese punto, el pueblo entero habría desaparecido. El silencio que siguió fue de asombro. Nadie podía creerlo. Y entonces, como si una misma voz hablara en todos, alguien murmuró: «Fue un milagro». Y el eco de esas palabras se expandió como una oración compartida. Los niños corrieron hasta la casa de Miguel, tocaron su puerta y entraron emocionados. «Miguel, el río se detuvo. El árbol salvó al pueblo». Él los miró, con los ojos llenos de lágrimas. No preguntó cómo ni por qué. Solo miró al cielo y dijo, con la voz quebrada: «Gracias por responder a tu manera». El sacerdote llegó minutos después, seguido por decenas de vecinos. Todos querían verlo, contarle lo que había pasado. Miguel los escuchó sin interrumpir, con las manos juntas sobre el pecho. Cuando terminaron, sonrió y dijo: «¿Ven? Cuando agradeces antes de recibir, la vida encuentra la forma de sorprenderte». El párroco, conmovido, le tomó la mano y dijo: «Tu fe ha salvado a este pueblo». Pero Miguel negó con suavidad: «No, padre. La fe no me pertenece. Solo la cuidé hasta que otros la recordaron». Ese día, mientras el sol subía sobre las montañas, la gente se reunió frente al río. Plantaron un nuevo árbol junto al que había caído y colocaron una pequeña cruz de madera con una frase que Miguel había escrito tiempo atrás: «Agradece por lo que no entiendes, porque un día entenderás por qué era necesario». Los niños, las familias, los ancianos, todos repitieron esas palabras. El pueblo, que había empezado en el miedo, ahora vivía en gratitud. Y Miguel, sentado en su ventana, miraba cómo el sol se reflejaba en el agua tranquila. Por primera vez en mucho tiempo, su pierna no dolía. Esa tarde se levantó despacio, apoyado en su bastón, y caminó hasta el árbol caído. Tocó la corteza húmeda y cerró los ojos.
sintió que algo se movía dentro de él. Una paz profunda, un calor que no venía del cuerpo. El milagro ya no era solo el árbol, ni el pueblo a salvo, era poder caminar de nuevo. Y cuando los niños lo vieron de pie, corrieron gritando por las calles: «Miguel camina, Miguel camina». Y ese grito, entre risas y lágrimas, se convirtió en la nueva oración del valle. Esa noche, antes de dormir, Miguel volvió a mirar al cielo y dijo por última vez ese día: «Gracias por darme más de lo que pedí». Los días siguientes fueron distintos. El sol parecía más cálido y el aire del valle olía a pan recién hecho. Había algo nuevo en el ambiente, algo que no se podía tocar, pero todos lo sentían, una calma que venía del corazón. El pueblo entero despertaba con la costumbre de decir gracias antes de cualquier otra palabra. No importaba si llovía o si el trabajo escaseaba. La gratitud se había vuelto su idioma. Miguel caminaba despacio, apoyado en su bastón, y todos lo saludaban con respeto. Algunos lo llamaban el hombre del milagro, pero él solo sonreía y decía: «No fue mi milagro, fue el nuestro». Y tenía razón, porque desde aquel día nadie volvió a ver la gratitud como un gesto pequeño. Los niños la aprendieron antes que las oraciones. Las madres la enseñaban en las cocinas, los hombres la practicaban en el campo. Hasta los más escépticos, al mirar el árbol caído junto al río, bajaban la cabeza y murmuraban un gracias sincero. Miguel pasaba las tardes sentado en la misma banca de siempre, viendo el agua correr. Algunas personas se acercaban para pedirle consejo. «¿Cómo se mantiene la fe cuando todo se derrumba?», preguntó una mujer un día. Él sonrió y respondió con calma: «No se trata de mantenerla, se trata de dejar que te sostenga». Sus palabras eran sencillas, pero pesaban más que cualquier sermón, y pronto su historia comenzó a viajar. Los pueblos cercanos empezaron a oír sobre el hombre que agradecía antes de recibir. Llegaban visitantes para escucharlo hablar. Algunos buscaban milagros, otros respuestas. Pero Miguel solo les ofrecía lo que siempre había tenido: su ejemplo. La gratitud, decía, no cambia las cosas afuera, cambia algo dentro, y eso lo cambia todo. Con el tiempo, su casa se volvió un refugio de almas cansadas. Llegaban hombres que habían perdido la fe, mujeres que lloraban en silencio, jóvenes que ya no sabían qué esperar de la vida. Miguel los escuchaba sin juzgar, y antes de que se marcharan les decía la misma frase que le había dado sentido a su existencia: agradece antes de recibir, y verás cómo la vida se adelanta a tus oraciones. Esa enseñanza empezó a dejar huella más allá de su pequeño pueblo. Las cartas llegaban con historias de personas que habían decidido cambiar su manera de mirar el mundo. Un granjero que perdió su cosecha y aún así dijo gracias. Un enfermo que aprendió a agradecer por cada amanecer. Una madre que, en medio del dolor, encontró consuelo en la esperanza. Un día, Miguel escribió su última nota y la dejó sobre la mesa. Decía: si alguna vez dudas de tu camino, detente y da gracias. No por lo que ves, sino por lo que aún se está formando. Esa tarde, el cielo se cubrió de un resplandor dorado. El viento soplaba suave y las campanas de la iglesia sonaban sin que nadie las tocara. Los vecinos, al mirar al horizonte, sintieron algo distinto, una paz tan profunda que parecía abrazo. Y aunque no lo vieron salir de su casa, supieron que Miguel había partido en silencio, tal como vivió, agradeciendo. El pueblo lloró su partida, pero no con tristeza, sino con gratitud. Colocaron su bastón junto al árbol del milagro y en una placa de madera escribieron sus palabras más recordadas: no esperes el milagro para agradecer. Agradece y el milagro te encontrará. Desde entonces, cada viajero que cruza ese valle escucha el rumor del río y dice en voz baja: gracias. Algunos sin saber por qué, otros con lágrimas en los ojos, pero todos sienten lo mismo:
la certeza de que hay una fuerza invisible que responde a quien confía, incluso en la oscuridad. Porque esa fue la enseñanza de Miguel, que la fe no siempre cambia las circunstancias, pero siempre transforma el corazón que decide creer. Dicen que es fácil agradecer cuando todo va bien, pero Miguel nos enseñó algo distinto, que la verdadera gratitud nace precisamente cuando no hay motivos aparentes. Agradecer no es conformarse, es confiar, es mirar al cielo vacío y creer que, aunque no lo veas, algo se está moviendo a tu favor. Cada persona que pasa por el valle donde él vivió encuentra un silencio distinto. No es un silencio triste, sino uno que habla. El viento parece repetir sus palabras, y el río que una vez amenazó con destruirlo todo, ahora suena como una oración sin fin. Algunos aseguran que, cuando amanece, se puede ver la luz del sol filtrarse entre las ramas del árbol caído, como si el cielo recordara aquel milagro una y otra vez. El pueblo cambió, sí, pero lo que más cambió fue la forma de mirar. Ya no esperan a que la vida sea perfecta para sentirse bendecidos. Ahora agradecen por los días grises, por las pruebas, por los silencios, porque entendieron que la fe no borra la tormenta, pero te enseña a bailar bajo su lluvia. Y quizás ese sea el verdadero milagro. No el árbol que salvó al pueblo, ni la pierna que volvió a caminar, sino la fe que se contagió de un corazón a otro, hasta volver la gratitud un lenguaje común. A veces pensamos que los milagros son relámpagos del cielo, pero casi siempre comienzan en lo pequeño, en un gracias dicho a tiempo, en un gesto de fe cuando nadie te ve, en una sonrisa que nace en medio del dolor. Y cuando eso ocurre, la vida como el río de Miguel encuentra su cauce. Si hoy estás pasando por una tormenta, recuerda esto. No agradezcas porque todo va bien. Agradece porque todavía estás aquí para aprender. Da las gracias por lo que duele, por lo que no entiendes, por lo que aún no llega. Porque, a veces, lo que esperas no tarda, solo se está preparando. Y cuando lo haga, cuando finalmente el cielo responda, entenderás que nada fue casualidad, y que cada día de fe, cada suspiro de esperanza y cada gracias en medio del vacío fueron semillas del milagro que tanto esperabas. Si esta historia te tocó el corazón, suscríbete y compártela con alguien que necesite creer de nuevo. Quizás, sin saberlo, también le regales un milagro, porque, al final, todos somos un poco como Miguel, personas que aprenden a agradecer antes de recibir. Y descubren que en ese gesto sencillo, el cielo siempre encuentra la forma de... Hi, Ryan Reynolds here for Mint Mobile. Are you looking for a beach read this summer? May I suggest your big wireless bill? It's got suspense, mystery, a slightly flat, emotional arc, and a shocking twist where you realize you've been overpaying the entire time. Fortunately, though, Mint's story is better. Every plan, $15 a month, even unlimited. That's it. Happy ending. Zero tears. Give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3 months, $90 for 6 months, or $180 for 12-month plan required. $15 per month equivalent. Taxes and fees extra. Initial plan term only. Greater than 50 gigabytes may slow when network is busy. See terms. Responder.